Muy buenas noches, amigos de Vida en Excelencia, hermanos en la fe, público en general, que se une a esta plataforma de YouTube miércoles a miércoles. Y hoy hablaremos que Dios habla a quien le busca. Como usted sabe, tenemos mensajes todos los días en esta plataforma de YouTube y el mensaje es diariamente de 1,5 minutos, máximo 2 minutos, pero cada miércoles el mensaje ya es de 15 a 20 minutos. Así que bienvenido esta noche. Y como dije, el tema es Dios habla a quien le busca. Dios no puede decir nada a un hombre o a una mujer que su corazón esté frío con él. A Moisés Dios le habló en el monte y fue usado para salvar a la nación de Israel. Y fue alguien tan atrevido que dijo: borra mi nombre del libro de la vida, pero conserva la vida de tu pueblo Israel. Las oraciones de Daniel hicieron que el arcángel Gabriel descendiese del cielo para revelar los secretos de lo porvenir. Juan lloró porque no encontraba a nadie digno de abrir el libro de los 7 sellos. Unos ancianos lo consolaron con la noticia de que el león de la tribu de Judá era el vencedor. ¿Cuánto salmista escribió llorando? Los profetas no pudieron ocultar esa carga en sus corazones, y Pablo en sus cartas lloró pensando cuántas personas eran enemigas de la cruz y el fin de ellos era su destrucción. Tenemos que ser personas que marquemos una diferencia en esta tierra, en esta hora. Tenemos hombres que se han levantado durante todos los tiempos y han conmovido al mundo, han marcado una diferencia. ¿Por qué? Porque sintieron el dolor de las personas que estaban alrededor de ellas. Vieron que estaban viviendo mal y sintieron el deseo de ayudarles. Yo creo que hay creyentes que nunca han derramado una lágrima por lo que a muchos les sucede en este mundo, olvidando que el Evangelio sirve para prepararnos moral y espiritualmente, en función no solo de vivir nosotros diferente, sino ayudar a que otros también alcancen esa calidad de vida. Triste que la doctrina del regreso de Cristo no tiene poder sobre los creyentes, que dicen que creen en la Biblia. Y puede ser que el principal motivo sea que la verdad ya no se toma con la seriedad que ella tiene. Por favor, no podemos descuidar las cosas santas. No podemos dejar de darles el valor y el respeto debido, porque ello traerá grandes consecuencias a nuestra vida. El doctor Spurgeon fue alguien que sacudió Inglaterra. Este hombre dicen que levantó más enfermos que cualquier médico en todo Londres. Y él era un pastor. Yo no sé si sabe algo de él, pero un día le invitaron a una graduación de ministros a un instituto bíblico. Y llegó y entonces les preguntó: me imagino que ustedes ya han compartido el Evangelio. ¿Alguien me puede decir qué es lo que sucede cuando se comparte? Y todos se veían, y como sabían quién era el reconocimiento que tenía, nadie se atrevía a hablar, ¿verdad? Entonces dijo: ok, como nadie habla, yo les voy a decir. Cuando tú compartes la palabra, la verdad de Dios, habrá gente que te ama y habrán otros que te odian. Porque recuérdese que es una espada de doble filo que penetra y produce aquello que a veces no nos gusta, ¿verdad? Y este hombre, de veras, hizo muchas cosas. Y eso es lo que podemos decir que necesitamos el día de hoy. Personas, ¿verdad?, que marquen una diferencia, que tengan carga auténtica por la necesidad de los demás. Hoy la buena doctrina, aunque se tenga buena doctrina, pero cuando ya no hay interés en el necesitado, entonces la iglesia se convierte en un negocio.
En las iglesias ponen métodos de mercadeo como que si fueran empresas. Y eso no es así. El éxito de una iglesia no es la cantidad de gente que llega, cómo está viviendo la gente. Y yo con lo que hago me da tristeza recorrer ya más de 100 naciones y en muchas de estas naciones soy invitado a iglesias y cuando yo digo cuántos tienen necesidad, el 95% de personas en la iglesia pasan y tal vez el otro 5% les da pena. Pero eso no es el Evangelio, ¿ya? Entonces, todo aquello que se haga sin corazón y sin la intención correcta ante Dios, se está haciendo en la carne. Y la carne dice que para nada aprovecha. Se está contribuyendo más al mundo de tinieblas que al reino de Dios. Se puede mencionar la Biblia, pero ¿qué es lo que pasa? No es solo por mencionar la Biblia que la cosa funciona. Yo tuve que aprender que Dios respalda la verdad cuando nosotros esa verdad de la palabra la vivimos. Entonces, ahí hay autoridad, porque usted sabe que sabe que sabe. Y tal vez vale la pena hasta que cuente esto. Hace unos años el Espíritu de Dios me preguntó, ¿cuál es la doctrina más poderosa del Evangelio? La doctrina más, yo revisando en mi mente y le digo, bueno, porque de tal manera nos amaste, no. Que te tenemos que amar sobre todas las cosas, tampoco. Ay, 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 Dios mío. La doctrina más poderosa del Evangelio. Señor, no sé, perdóname, pero no sé. Pero sin duda querés enseñármela porque me preguntaste. Y me dijo, la doctrina más importante es el ciego que fue sanado en sábado, en el templo. Por lo tanto, Jesús quebró dos leyes ahí. Y para los fariseos, recuérdense que él era un publicano, era un pecador, no lo reconocían como lo que realmente era. Y sana al ciego y lo llaman los fariseos y le preguntan, ¿es cierto que era ciego de nacimiento? Sí. ¿Y tú sabes que ese hombre que oró por ti es un publicano? O sea, no tenía derecho ni autoridad para orar por él. Y les dice el cieguito, mire, yo una cosa sé, era ciego y ahora veo. Esa es una doctrina. Nadie le podía quitar a él su milagro. Si fue en el templo y no se podía, si fue en día de reposo tampoco le importaba. Él era ciego y ahora ya no era ciego. ¿Ah? Llaman a sus padres y por la respuesta que los padres le dan a los fariseos, yo asumo que los padres iban a la iglesia, porque la respuesta es muy olímpica para no pelear. Los llaman, los fariseos, mira, ¿es cierto que tu hijo era ciego de nacimiento? ¿Y qué le dicen los padres? Miren, ya tiene suficiente edad, pregúntenle a él, como quien dice, no nos metemos en aguas profundas, ¿verdad? Lo vuelven a llamar y le vuelven a hacer la misma pregunta. Y entonces, ¿qué dice el cieguito? Dice, yo creo que ustedes quieren conocer a ese Señor, quieren que se los vaya a llamar y ya me lo echaron de ahí, ¿verdad? Pero entonces, sin el poder del Espíritu Santo, sin la intención correcta de corazón y sin el interés en la persona a la cual yo veo que tiene necesidad, ahí no hay nada, ¿ya? Las reuniones que maneja el ser humano como hombre o mujer, el Espíritu Santo no aparece. ¿Por qué? Porque se vuelve algo que no es poderoso. Pero es con intención buena, pero es en lo humano, no es con confianza, menos abriendo la puerta a lo que el Señor Jesús quiere. Viene a memoria también esto que a veces uno lo ve y dice, no lo entendés, de veras, de veras. Y no es contarlo por criticar, sino por qué nos pasa en el Evangelio. Y en una iglesia en un país me llevaron enfrente y allí una iglesia grandísima y en toda la pared, estoy hablando de 15 metros de alto, que decía, no se permiten prostitutas, no se permiten hombres con pelo largo, no se permiten mujeres con minifalda, no se permiten mujeres pintadas y una lista interminable. Entonces, ¿quiénes son los que llegan ahí si Jesús vino por los pecadores? O sea, los santos llegan ahí, imagínense qué terrible. ¿Pero por qué? Porque podemos nosotros mismos caer en la trampa de manejar un evangelio en lo natural. Y eso no funciona, ¿ya? Tenemos que aprender no solo la verdad, a vivir la verdad
y a saber que es el Espíritu Santo el único que puede tocar, cambiar, transformar los corazones. Dice que Él es el que nos convence de justicia, pecado y juicio. Entonces tenemos que seguir nosotros siendo personas el día de hoy que Dios encuentre que nos puede hablar, ¿verdad? Porque recuérdese que el tema es ese, ¿verdad? Que Dios habla a quien le busca, ¿ya? Y no importa el tiempo que estemos viviendo, nosotros podemos sencillamente marcar una diferencia. Tenemos nosotros que manifestar el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. El cuerpo de Cristo es el encargado de propiciar reuniones donde su presencia va a manifestarse poderosamente. Pero ¿qué ha pasado? No hay quietud, no hay solemnidad, no hay un respeto a esa presencia, ya se tiene un programa preestablecido. Entonces, ¿qué pasa? No aparece lo sobrenatural de Dios, porque es como, por decirlo de alguna forma, como que no fue invitado el Señor, ¿verdad? Y no funciona así. Necesitamos como creyentes una restauración de la presencia de Dios en nuestras vidas, de humildad en nuestro corazón, de que de veras tengamos ese temor reverente a Dios, ¿ya? Que corramos al Señor a pedirle dirección divina, para que lo sobrenatural aparezca en nuestra vida íntima y personal, en nuestra vida familiar, fuera de casa y en las reuniones del cuerpo de Cristo, en las reuniones de las iglesias. Necesitamos de veras volver a lo de antes. El Señor siempre ha estado buscando a quien hablarle y a quien darle instrucciones. Pero si yo, les repito, Él tomó el primer paso, se extendió a mí, dice la Biblia que metió su mano en el fango cenagoso, nos sacó de ahí y nos presentó a Jesús y comenzó una vida creyente, una vida espiritual en Dios. Pero de ahí en adelante a nosotros, a usted y a mí, nos toca caminar sabiendo que con oído atento, con el Espíritu Santo, de veras que sea Él el que guíe nuestros pasos. Hace muchos años Dios me dijo, yo estaba preparando la agenda porque había sido en lo económico pues muy ordenado, me había ido bien en el Evangelio, hasta uno lee que hay que ser ordenado, ¿verdad? Y estaba preparando mi agenda y oí al Espíritu Santo que me dijo, ¿qué estás haciendo? Preparando mi agenda. ¿Qué tienes frente a ti? Y lo que tenía frente a mí era la puerta de la oficina y al lado un botecito de basura. Pues la puerta, no, ¿qué más? El bote de basura, ok. Levántese y tira su agenda ahí. Señor, pero no hay que ser ordenado, tira su agenda. Porque yo soy el que te va a decir dónde vas. Ya no vas a ir donde te inviten, sino solo donde yo te diga. Fue emocionante, pero 2 años de sufrimiento, porque no sabía cómo manejarlo. Es que esta maquinita de aquí trabaja muy fino y quiere tener todo controlado, quiere como saber todo desde antes, y no funciona así el Evangelio. El apóstol Pablo lo dijo, ¿ya? El Evangelio no se entiende con la mente, no es un nivel totalmente diferente. Lo espiritual trasciende, va más allá. Mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces tenemos que buscar marcar una diferencia, tenemos que buscar abrirle el espacio cada vez más grande y mejor a nuestro Dios para que sea Él el que nos enseñe, el que nos guíe, el que con su presencia produzca los milagros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No porque soy creyente va a pasar la gloria, perdóneme, no. Él en nosotros, Él se manifiesta. Yo lo aprendí que cuando me extendía mi mano sobre el enfermo, no era que yo fuera una mano de un buen creyente que iba a sanar, no. El Espíritu Santo en nosotros era el que hacía los milagros, como en el tiempo de Jesús, que era Jesús el que extendía la mano, pero era el Espíritu Santo el que provocaba el milagro. Lo mismo, el mismo Espíritu Santo tenemos ahora, ¿para qué? Para seguir marcando una diferencia. Usted y yo, mi amigo, mi amiga, somos llamados
a inspirar vidas, a marcar una diferencia, a establecer con este evangelio una vida que valga la pena vivir, comenzando con nosotros, con nuestra familia, con gente que amamos, con amigos, con gente que conocemos. Y de ahí con todo prójimo, porque a eso fuimos llamados. Extender su reino, no ser indiferente, sino tengo que amar al prójimo como a mí mismo, imagínense. Y no dice amar a los amigos, no, al prójimo es todo aquel que pone a Dios a derecha y a izquierda en nuestro caminar de todos los días. Así que en acción, por favor, y sea usted alguien que marca una diferencia. Padre, te damos gracias esta noche por tu amor, por tu poder. Establecemos, Señor, que contigo sí se puede. Y no solo se puede, sino debe ser fácil, porque tú no viniste a complicar a nadie, sino a facilitarnos vivir y vivir como en el reino se debe vivir. Gracias porque hiciste ya todo para tener victoria. Hoy oramos en el nombre de Jesús con agradecimiento. Yo bendigo a cada persona que está escuchando y los que van a ver el video más adelante para que sus vidas sean tocadas y transformadas para eso, para que otros más no mueran por la eternidad como es tu deseo. Oramos en Cristo Jesús. Amén.